Sé que ya estabas aquí conmigo. Gracias, Ángel. Bueno, pues vamos a platicar hoy, esta mañana, amigos, sobre, yo creo que es un problema que a muchos les ha tocado, ¿no? Que de repente llegas a trabajar, estás muy contento, te sientas, el pantalón se repliega un poco por el ángulo en el que te tienes que sentar y de repente te volteas a ver los calcetines y de colores diferentes. ¿Les ha pasado? Yo sé que esto sucede, pero normalmente porque si te los pones con poca luz en la mañana, pues no distingues dos colores oscuros. Pero hay personas que literalmente se pueden poner de colores diferentes y no los distinguen ni con luz. Y les dicen, oye, pues ¿qué estás daltónico? ¿Qué es el daltonismo? Hoy decidimos invitar a nuestro oftalmólogo de cabecera, el doctor Vladimir Villarreal, para que nos ayude a entender mejor el daltonismo, si esto es en realidad un problema de confusión de colores y si sucede con todos. Doc, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, Buenos Javier, días. buenos días a todos nuestros auditorio que nos escucha y nos ve. Fíjate que sí, el daltonismo es el paciente que confunde los colores, ¿no? Hay de todos los rangos de colores, pero los más clásicos son los colores oscuros. Dos cosas curiosas, fíjate que el primero es que está relacionado con el cromosoma Y. ¿Y eso qué quiere decir? Que nada más los hombres lo padecen. ¿Cómo es posible? O sea, ahí está el defecto, ahí está Ahí está el gen defecto, defectuoso. en el cromosoma. Entonces, las mujeres no lo tienen, las mujeres son portadoras y los hijos son varones son los que lo van a tener, ¿no? Y hay de muchos rangos, desde los más bajos o menos profundos le llamamos, son aquellos que confunden los colores oscuros, ¿no? Como el negro con el azul marino. Y se pueden ir a los extremos donde ya la gente puede confundir el rojo con el verde. Y algo muy curioso en la consulta es que desde que ellos nacen con este problema, pero muchas veces no se dan cuenta. ¿Por qué? Porque el cerebro ya se adaptó y efectivamente eso que dijiste, es increíble que la mayoría de los casos, yo creo que el 90% de los casos que hemos tenido, se dan cuenta hasta la edad adulta. Y precisamente por eso es lo que dijiste, o un calcetín o un traje, ¿no? De que traen el pantalón negro y el saco azul o viceversa, ¿no? Entonces, no se dan cuenta hasta que en el trabajo mismo los compañeros le dicen, oye, pues, ¿por qué no lo pusiste del mismo color? Pues son del mismo color y no se dan cuenta. Es increíble, increíble, ¿no? O un calcetín, ¿no? De un color y otro de otro. Entonces, al principio, como dices tú, pues a lo mejor no lo vi porque en la mañana no había mucha luz, pero se dan cuenta que es un patrón repetitivo. Entonces, ya es cuando se dan cuenta y lo revisamos. Otro dato curioso es de que aquí en la consulta, bueno, tenemos muchas maquiladoras, fábricas y todo, increíblemente pues les hacen un estudio, un check-up médico a todos estos trabajadores, desde el más básico hasta el nivel ejecutivo, a todos se les hace, y descubren ahí que son daltónicos, no se habían dado cuenta, ¿no? Digo, yo los tengo porque hay que hacer unas pruebas, se llaman tablas de Ishihara, son unas tablas que traen colores con puntitos y esos puntitos descifran letras o números en la mayoría y los pacientes tienen que ver qué números son y con eso podemos dar el diagnóstico. Y esto es porque me ha pasado que, por ejemplo, en varias maquiladoras donde requieren choferes, no les dan la licencia o más que en la licencia el seguro no se quiere aplicar. Entonces tenemos que hacer el estudio y demostrar si de veras tiene un daltonismo extremo, esto es confundir el rojo con el verde, que son raros los casos, pues no les puedes dar una licencia, ¿no? Y pues no se les puede asegurar. Pero muchas veces nada más son diferencia de colores muy, muy oscuros o entre un solo color. Por ejemplo, me han salido varios que a la hora de hacer el examen, haces la calificación, mandas la hoja y el diagnóstico sale que son personas que tienen dificultad para discriminar rojos extremos, o sea, sí pueden discriminar un verde, un azul, un rojo, pero entre los mismos rojos la tonalidad les cuesta trabajo, pero bueno, en eso no hay problema con esos pacientes. Esto que mencionas, entonces es muy claro decirlo porque no es que confundan los colores, porque el problema es que no los distinguen. Sí, no saben. Distinguen de uno de otro, porque el confundirlo sería que, pues obviamente sí pueden distinguir un rojo de un verde, pero lo confunden uno con otro. El problema es que no lo distinguen, los dos los ven del mismo tono, ¿no? Del mismo... Cuando son en esos extremos, de hecho, vamos a ponerlo, porque es la idea de cancelar una licencia, pues por el semáforo, ¿no? Entonces, por ejemplo, el rojo lo ven como el en medio, el amarillito, el ámbar que le decimos, ¿no? Y también el verde. Entonces llega un momento en que a veces que un semáforo con los tres colores, ellos pueden verlos como color ámbar los tres, ¿no? Entonces ellos dicen, bueno, pues no hay un semáforo, nada más un semáforo preventivo, y no es cierto, es un semáforo de tres colores. Pero son casos extremos. Realmente yo no he tenido quizás uno o dos pacientes en toda mi carrera
la mayoría son a extremos, ¿no? Porque ellos llegan y dicen, pues yo he manejado toda la vida y veo bien el semáforo y todo, ¿no? Y sí, sí es cierto, nada más tienen esa tonalidad. ¿Por qué? Porque en un check-up básico les hacen estos exámenes, hay unos que le llaman speed, o sea, rápido, y sale ahí el problema daltónico, pero no sale el apellido, ¿no? Daltónico, a qué colores y a qué extremo, ¿no? Entonces nosotros tenemos que hacer el estudio completo. Es algo muy sencillo, nada más se sienta, lo tenemos que poner a luz del día, en un pasillo donde hay buena iluminación y estar haciéndole pasar las carteles donde están estas tablas. Y ellos nos van describiendo, nosotros vamos calificando con puntos, ¿no? Con palomitas, y al último suman los puntos y ya te da el diagnóstico. Oye, pues qué fabuloso. ¿Y cómo se resuelve? Aquí la gran pregunta, no alcanzo a imaginar cómo podremos resolver esto, cómo la ciencia médica hoy lo corrige. Pues no, pero por ejemplo, ya si son pacientes que hay que dar lo que le llamamos consejo genético es decir, bueno, no lo podemos curar, pero qué es lo que puedes o no puedes hacer. Entonces, digo, son pacientes que no se pueden dedicar a selección de colores, ¿no? Digamos, en una imprenta o en una fábrica, o por ejemplo, aquí hay una maquiladora muy grande, no damos nombre, pero es de la que hace las pantallas, ¿no? Es muy conocida, es una de las más grandes del mundo y pues hay trabajadores que se dedican a darle la tonalidad correcta a la pantalla, ¿no? Entonces, bueno, a ellos no se les va a poder dar este trabajo, se les tendrá que buscar en otra área. Pero entonces no tiene cura el daltonismo, no sé. No, no tiene cura. Pero también no hay problema, porque alguna vez se reflejaba o se creía que este tipo de enfermedad era a nivel de la retina, que era un desgaste, una degeneración, y que esto iba a conducir a la ceguera, ¿no? Entonces eran pacientes que a veces no se les daba un seguro, ni siquiera institucional, porque pues se decía, o no se le iban a cubrir esos eventos, porque decían que iban a acabar ciegos, vamos a decirlo así, ¿no? Pero no, ya hemos visto que no va a pasar nada, son pacientes completamente sanos, van a tener una vida normal. Y eventualmente totalmente funcionales, ¿no? Porque como lo decía, lo refería a tu paciente, aquel que decía que toda su vida había manejado. Claro, te acostumbras a eso. Y es que es una realidad. No te vas a dar cuenta que no ves como los demás porque no puedes ponerte en los ojos de los otros, ¿no? Entonces, lo que tú desarrollas de visión o tus limitaciones pueden parecer perfectamente naturales o normales, sobre todo que el ser humano se adapta mucho a las deficiencias, ¿no? Así es, y hay muchas enfermedades que pueden hacer confundir los colores de forma temporal. Hay una enfermedad que se llama porfiria, es porfiria aguda, intermitente aguda, es una enfermedad donde el hígado no puede procesar las sales biliares, vamos a decirlo así, y entonces se acumulan en la sangre. Entonces son los pacientes que tienen ataques de psicosis, ¿no? Por ejemplo, alguien muy famoso con esto fue Van Gogh. Entonces, cuando tenían este acúmulo de porfiria, de estos pigmentos, eran amarillentos. Entonces, por eso si tú te ves sus cuadros, tienen demasiado amarillo plasmado, ¿no? Entonces era porque él pintaba creyendo que eran los colores normales, ¿no? Entonces, por eso decían que era un poquito excéntrico. Pues no, era un ataque agudo de porfiria. Entonces, hay algunas enfermedades que también pueden producir eso, pero a final de cuentas no tiene por qué tener nada grave. Pues, a final de cuentas, el señor pintaba lo que veía y como además veía amarillo, pues amarillo pintaba. Él ponía más amarillo creyendo que eran otros colores. Doc, muchísimas gracias. ¿Nos puedes dar tus números de contacto? De todos modos, aunque ya nos acabas de referir que este padecimiento no tiene cura, pero orientación sí puedes dar a los pacientes. ¿Nos das? Claro que sí, o sobre todo un examen para darles un diagnóstico y así cuando ellos quieren tramitar alguna licencia o algún trabajo o algo, pues pueden demostrar que no es impedimento laboral ni para manejar. Claro que sí. Estamos para todos aquellos que tengan dudas o preguntas en el 634-3231. Doctor Vladimir Villarreal, oftalmólogo, con nosotros aquí en Como Cada Mañana. Hacemos una pausa comercial y regresamos con más al programa. No se mueva, por favor.